Muy buenas noches, ¿cómo les va? Dios les bendiga, qué gusto estar nuevamente aquí, delante de la presencia del Señor primeramente y de mis hermanos. Esperamos que el Señor ahora, en su misericordia, tenga compasión de nosotros y a través de su palabra nos ministre, nos dé crecimiento espiritual y nos ayude a servirlo mejor. Que tengamos un corazón más puro, más sincero, más santo, así como nuestro Padre es santo, que nuestro corazón también en esta noche se santifique más. Bueno, agradezco que ahora la gente ya puede entrar directamente, así que no me tengo que distraer si tengo que admitir o no tengo que admitir. Bueno, están conectados los que Dios quería que se conectaran. Es sumamente importante eh, estar preparados nuestros oídos para escuchar palabra de Dios, porque si yo te preguntara ahora, por eso a veces esto del Zoom y del Internet, lo que tiene es que uno no puede este, fluir con el intercambio con las personas que están escuchando, ¿no? Porque me gustaría saber hoy ustedes cuánto escucharon palabra de Dios, con cuántas personas se juntaron en el día y escucharon palabra de Dios. ¿Quién realmente te habló de parte del Señor? Y esto es sumamente importante porque no cualquiera te habla de parte de Dios. Para que la palabra sea palabra de Dios, tiene que ser influenciada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no usa la boca de cualquiera. El Espíritu Santo usa la boca de una persona que realmente estuvo en intimidad con él. Le pidió la revelación de lo que tenía que hablar. Por eso sabemos muy bien que hay un pan de cada día. Entonces, ¿con cuántas personas hoy tú pudiste tener un encuentro donde digas, la palabra de esta persona me bendijo? Realmente me dio paz, me dio alegría, me dio gozo, me desafió, me inspiró. ¿Cuánto en el día? Entonces, uno ahí se da cuenta de qué desconocimiento, ¿no?, que hay en la gente, este, porque bueno, lo más lógico es que si uno va, sabe que en un lugar hay palabra de Dios, y debería estar escuchándola, hambriento, sediento, porque imagínese, una palabra de Dios. ¿Qué significa una palabra de Dios? Una palabra que te puede transformar la vida en un instante, que te puede dar una revelación que realmente te saca del problema, la situación que estás viviendo. Una palabra que sabes que pasa los cielos y la tierra y te mete eternidad dentro de tu ser. Entonces, a uno, por eso, doy gracias a Dios porque no por casualidad el Señor me dio este mensaje en este día. Y como dije el otro día, y yo no sé, espero que la gente no se enoje, pero es la verdad. Un pastor o un miembro que realmente tiene relación con Dios puede identificar enseguida quién es trigo y quién es cizaña. Porque el Señor sembró buena semilla en su campo. Y los discípulos sabían, Señor, ¿cómo puede ser? Si vos sembraste buena semilla, ¿por qué? Y porque ellos la semilla la recibieron y vieron los frutos en su vida. Entonces, al ver los frutos en su vida, ¿eso qué significa ver los frutos en su vida? Y recibieron luz. Entonces, como están en la luz, pueden identificar enseguida a aquellos que están en las tinieblas. Porque si, y cómo los identifican? Y lógicamente, si el Señor enseñó algo, y uno ve que las personas que están ahí diciendo que son creyentes, que siguen a Dios, que están enamorados, que lo aman con todo el corazón, y Señor, te amo, y no hacen las cosas que Jesucristo dijo. Entonces, no es tan difícil. Lo que pasa es que, claro, tenés que tener luz. Tenés que haber dejado que la semilla entre en tu corazón, de los frutos, entonces fácilmente te puedes dar cuenta quién es verdadero, quién es falso. El Señor no le dijo a los discípulos, no, cuidado que se pueden confundir, que esto no es cizaña y capaz que piensan que no, no, el Señor les dijo, no la arranques porque podés arrancar trigo. O sea, puede haber que de repente una persona que vino por la cizaña, se acercó a la iglesia por la cizaña, familiar, y la persona esa recién está entendiendo, pero uno ya ve que realmente cuando escucha la palabra la pone en práctica, entonces, pero todavía no tiene mucho entendimiento, mucha profundidad de muchas cosas, y por querer arrancar la cizaña uno puede arrancar el trigo. Entonces el Señor dice, no, mejor déjenlo quieto, y en el momento de la siega los ángeles vendrán y separarán el trigo de la cizaña. El trigo se irá al cielo conmigo y la cizaña tendrá que ir al infierno. Pero el Evangelio es muy sencillo, muy práctico y muy fácil, si nosotros tenemos comunión con Dios, de identificar el engaño, la mentira, la falsedad. Pero si no tenemos comunión con Dios, podemos ser engañados. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el Espíritu Santo no habla a través de cualquiera. El Espíritu Santo habla a través de una persona que tiene comunión con Dios. Que su espíritu resucitó y tiene la comunión con el Padre Celestial.
Porque la verdad, hermanos, hay muchísimo engaño y acá yo quiero o sea, yo le voy a dar libertad al espíritu, sí, traigo algo siempre marcado como para transmitir, pero quiero darle libertad al espíritu, ¿no? Y eso para mí es bueno porque puedo entender también qué tengo guardado en mi corazón, ¿m? Porque uno tiene que hablar de lo que tiene en el corazón. Entonces, la persona tiene que hablar a través del espíritu. Y por eso es tan grave el momento en que estamos viviendo, donde Daniel dijo, la ciencia aumentará y la ciencia estamos viendo que está aumentando a pasos agigantados y así como es muy bueno algunas cosas, otras son muy destructivas. Y a veces pienso que son más las destructivas que las buenas. Porque en realidad la mayoría de la gente que cree a todas estas cosas no es gente que tiene relación con Dios. Entonces la revelación no viene por una inspiración divina, sino viene por una inspiración satánica. Y me estoy dando cuenta en internet, y por mi propio medio lo entendí, no porque discierno, porque pienso, analizo las cosas, y estoy todo el día, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? Estoy todo el día así, pensando realmente si lo que estoy haciendo tiene armonía con el reino o no lo tiene. Entonces, bueno, justamente se está dando que en estos días tengo que ir a buscar a un muchacho a la casa para que venga a trabajar. Y bueno, me voy a desayunar, hago la meditación y en el transcurso que voy a la casa, en el auto, palabra de Dios. No voy a hacer otra cosa, o estoy orando con el Señor, o escuchando alabanza, o escuchando palabra de Dios. O sea, no puedo perder mi tiempo. Mi tiempo vale mucho para el Señor, entonces lo tengo que administrar bien. Y he escuchado a algunos pastores que realmente me han sido de muchísima bendición, que veo sus prédicas y uno entiende que tienen unción, o sea, que tienen presencia de Dios. Pero increíblemente, hará cuestión de como unos 20 días por ahí, empecé a escuchar mensajes de una gran evangelista muy famosa llamada Kathryn Kuhlman. Pero el tema es que los mensajes no son hablados por ella. O sea, son hablados por la inteligencia artificial. Y tengo que reconocer que a veces escuchando los mensajes me emocioné. Y he llegado hasta lagrimear con algunos de los mensajes que venía escuchando. Pero después analizando, pero si no es la boca del Espíritu Santo, eso es un engaño. Entonces uno escucha los mensajes hoy hechos por inteligencia artificial, y la palabra bien lo dice, artificial. Y por más bonita que sea, por más revelación que tenga, es una palabra que la vas a escuchar y no te va a hacer ningún efecto en tu corazón. O sea, en el momento que la escuchás, por eso es el engaño del diablo, en el momento que la escuchás, entras como en una emoción, te toca los sentimientos, pero en realidad esa palabra es una palabra hueca, es una palabra vacía. O sea, me puede llegar a dar un entendimiento intelectual, pero cuando yo quiera ejercer lo que supuestamente entendí con la palabra y que me iba a transformar, no lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque estoy engañando, me estoy engañando porque es una palabra artificial, no fue dicha por la boca del Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo tenía tanto problema con los fariseos, los saduceos y los escribas. Y le decía, hipócritas. Porque hablaban todas las cosas de Dios de una forma perfecta, porque decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. En definitiva, una palabra sumamente hipócrita, lo que estaba haciendo afectando a la gente para mal, porque la gente iba a empezar a tener un conocimiento de cosas que no las iba a poder poner en práctica, porque no tenían la fuerza espiritual adentro que los moviliza a ejercer lo que escucharon. Entonces hoy dije, sinceramente, Señor, realmente me estoy autoengañando. Otra cosa es diferente. Yo escucho, porque cuando uno es astuto e inteligente y conoce la voluntad de Dios, puede ser más sabio que el diablo. Entonces, si la palabra me ministró, decía, en ese momento la palabra me tocó, lo que yo tengo que hacer es, bueno, llego a mi casa, lo escucho, escribo todo lo que dijo en el mensaje y yo, porque tengo el Espíritu Santo, aprovecho, porque ¿qué le dijo Jesucristo a los que escuchaban a los fariseos? No hagan lo que ellos dicen, pero hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Cuando Jesucristo
puso su inspiración sobre lo que decían los fariseos, esa palabra cobró vida. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ya esa palabra, con la fuerza de Jesucristo, apoyándola, esa palabra cobró vida. Entonces, todos los que escucharon de los fariseos con la imposición del Espíritu de Jesucristo, esa palabra se activa. ¿Mm? Entonces, tenemos que ser inteligentes. Si me llegó la palabra, no recomiendo estar escuchando mensajes de inteligencia artificial si vos no tenés esta inteligencia para darte cuenta de esto. Entonces, te la escribís y después vos la meditas. Porque así como nosotros recibimos información de afuera, que puede ser muy buena, por eso tenemos que discernir que estamos escuchando, también yo me puedo autoprogramar. Autoprogramar. Pablo lo hacía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una autoprogramación. Bueno, yo pongo Jesús es mi pastor, nada me faltará. David decía, Jehová mi pastor. Pero yo digo, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Entonces, uno se puede programar. Entonces, quizás podés escuchar algo tremendo, una revelación, porque es una mujer muy usada, Catherine Kulma, la verdad, el mensaje llega, por eso le digo, me emocionaba, me hacía llorar, pero esa palabra no me iba a hacer efecto. Ahora, si yo quiero que esa palabra no solamente me emocione, sino que marque mi espíritu, y yo tengo que ir a mi casa, la tengo que anotar y la tengo que meditar y meditar y meditar para que esa palabra realmente se me haga mía por el Espíritu Santo que está en mí. Entonces, aprovecho el engaño del diablo y lo uso en beneficio del reino. Pero lo peor que uno puede hacer es quedarse con esa palabra artificial, revoloteando en tu cabeza, que no baje al corazón y en algún momento, que porque dijiste, ay, se la escuché, no va a tener efecto en tu vida. Entonces son cosas, hermanos, que tenemos que tener presente, porque estoy viendo que los mensajes hechos por inteligencia artificial em- personas que empezaron hará cuestión de 1, 2, 3, 4 meses como mucho, tienen 700.000, 800.000 seguidores, porque son preciosos en realidad. Es más, vos le podés poner a la inteligencia artificial que te haga una historia de David, y la inteligencia artificial te la va a hacer. Te la va a hacer y te le va a poner audio y ahora te le pone música todo, te arma toda la inteligencia artificial. Pero el que hizo ese canal y va a tener que ir al infierno porque engañó a multitud de gente. La gente lo hace porque, y encima lo hacen porque por el hecho de cobrar, ¿m? Porque justamente, en definitiva, todos estos canales que están ahí, los hacen por el hecho de cobrar. O sea, cuando vos estás escuchando una prédica de alguien y que durante la prédica te van metiendo mensajes, es porque ese canal está comercializado. Cosa que yo no lo haría, yo no lo haría con mi canal. ¿Por qué? Y porque no puede ser que la persona esté en el medio de una prédica donde la palabra le está llegando y el hombre está lagrimeando porque el Espíritu le está ministrando y de repente te ponen, compre los panchos. Bueno, para mí no tiene nada que ver, o sea, pierde toda la presencia de Dios, se apaga el Espíritu. Entonces, estamos en un momento de muchísimo engaño. Vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Y esos son falsos cristos también, en realidad son falsos cristos, porque están engañando a la gente. Porque si me dijera, bueno, antes de empezar a hacer el canal, le explican esto a la gente, mirá que yo te aviso que esto está hecho con inteligencia artificial, esto no va a tocar esto no va a entrar en tu corazón, esto te puede revolucionar la mente y darte un montón de ideas, pero que cuando las quieras practicar no vas a poder practicarlas. Bueno, entonces fuiste sincero, pero a ver, hermano, también estar pidiendo todos los días la revelación de la inteligencia artificial para transmitirle algo supuestamente de Dios a la gente. Y yo creo que realmente, hermano, es medio satánico eso, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso el Señor me ministró a que les hablara de esto, a que les hablara de esto. Hoy en la mañana yo lo venía analizando y diciendo, Señor, yo se lo tengo que decir a la gente, por lo menos yo me quiero, todo lo que me das, como dice la Biblia, lo que querés que hagan contigo, vos tenés que hacer con los demás. Y la verdad que a mí me encantaría que cada vez que una persona de unción, ungida, recibe una visión de Dios, una revelación de Dios, y que me la transmita, que yo la quiero. Entonces, como hijo de Dios, yo estoy haciendo lo mismo con ustedes. Entonces tenemos que velar, hermano, porque todo el día escuchando palabras del diablo y no saben ahora que tendrían que estar conectados. O sea, tengo que yo mandarle todos los días el avisito, mirá que hoy es miércoles y a las 8 tendré que estar conectado. Creo que no, realmente creo que no. Entonces, por eso, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y ya que estamos, continúo con esto porque era algo que el Señor me ministró. Ayer fui al estadio. Ayer fui al estadio, jugaba Uruguay y Venezuela. Pero por lo menos para que tenga una idea cómo más o menos me manejo yo. Fui al estadio,
Después no sé de cuántos años que no voy al estadio. Me preguntás un jugador de Uruguay y no te sé decir el nombre de uno. Porque realmente a mí me interesa saber quiénes son los 12 apóstoles y qué dice la palabra de Dios. Entonces no tengo tiempo, sinceramente, para saber quiénes son los jugadores que están ahora en el equipo de Uruguay. Pero lo vi como una posibilidad de estar en armonía con los hermanos. Y más que las entradas nos conseguimos gratis, un hermano que tiene una ONG nos consiguió una cantidad importante de entradas. Y bueno, aprovechamos. No había reunión, era el martes a la noche, ya estábamos libres. Entonces decidí ir al estadio. Pero yo tengo muy claro que por más que vaya al estadio no puedo desvincularme del Señor. ¿Mm? Entonces justamente vengo evangelizando a un amigo mío que es empresario y lo invité para ir y fuimos caminando al estadio y en el camino mismo ya empezamos con la conversación espiritual. Me hizo una pregunta, la verdad que me dijo, los animales tienen alma? Entonces, bueno, le dije, no, mira, los animales realmente no tienen alma, los animales tienen instinto. ¿Eh? Pero la pregunta es interesante, la pregunta que me hace es interesante. Pero en realidad, nosotros sabemos que el alma vale más que todo este mundo. Entonces, el perro no tiene alma y el elefante no tiene alma. Pero cada animal el Señor lo hizo con instinto, son valiosos, porque tienen la presencia de Dios. Pero que tengan la presencia de Dios, que tengan alma, que tengan voluntad, que tengan sentimientos, que tengan emociones, es otra cosa totalmente diferente. Entonces me fui al estadio. Pero en realidad, mientras yo estaba en el estadio mirando el partido, y yo trataba de mantener en contacto con el Señor, es más, medité mucho, porque fue un día especial, se dio una situación ahí un poquito, una situación de la iglesia, y me fue de muchísima bendición, realmente ir al estadio, pero mientras estaban mirando el partido, yo me mantuve orando, inclusive le digo más, o sea, antes del partido se canta el himno nacional. Cantaron el himno de Venezuela y cantaron el himno uruguayo. Y cuando empezaron a cantar el himno, y yo me puse serio, porque digo, Dios me está mirando de qué manera estoy cantando el himno. O sea, estoy mucho amor porque quiero salvar a Uruguay, quiero bendecir a Uruguay, y de repente porque estoy en el estadio y están tocando el himno, estoy mirando para otro lado. No, me puse y lo canté como lo tengo que cantar, ¿no? Como patriota que soy. Entonces son esas cositas, esos pequeños detalles que nosotros tenemos que estar velando. ¿Eh? Y la verdad, durante todo el partido, por más que estaba viendo ahí el partido con mis ojos, en mi corazón estaba tratando de estar en contacto con Dios y medité justamente muchas cosas durante el partido, de cosas que estaban pasando. Y me fue de muchísima bendición, me fue muchísima bendición porque, bueno, él quedó contento y le demuestro también que no todo es tan así, tan riguroso, ¿no? Que también podemos tener, porque Jesucristo también iba a comer a la casa de los fariseos y andaba con sus discípulos. Lo importante es que siempre aprovechaba el momento ¿para qué? Para meter la palabra. Porque si no metes la palabra, ¿y qué sentido tiene estar con la gente? Si todo lo que hablas que esté por fuera de la boca del Espíritu Santo, ya te metiste en pecado. Por eso es importante, aunque hablemos con las personas de diferentes cosas, en nuestro corazón estar en contacto con el Señor, justamente también para qué, porque si esa persona te dice algo que no está acorde a la voluntad de Dios, y no te lo dejes que te baje el corazón, o sea, cuando te esté hablando podés meditar todo lo que te va diciendo, pero no podés dejar que abiertamente así todo lo que te dice baje el corazón, porque después ahí aparece chismeando, mintiendo, engañando, y se te metió el diablo en el corazón. Entonces tenemos que velar. Entonces, bueno, hoy vamos, ahora sí voy a entrar en el mensaje, pero bueno, para mí era importante comentarle todas estas cosas, creo que son interesantes saberlas, porque ya te digo, prácticamente el canal, no sé, el 50% de las cosas que hoy encontramos en YouTube son por inteligencia artificial, y fomentan y fomentan y fomentan la inteligencia artificial. Entonces, mi recomendación es que escuches mensajes, si querés escuchar de otros pastores, que vos sepas que son hombres de Dios y que vos lo veas ahí hablando con su propia voz. Con su propia voz, porque sabemos que cuando el Espíritu habla, uno puede escuchar un mensaje 10, 20 años después y esa palabra te va a hacer efecto. Esa palabra va a venir con espíritu y ese espíritu sí te va a ayudar a transformar. Por lo menos te va a meter adentro lo que necesitas para que vos pongas en acción lo que predicó el pastor. No es que te va a transformar la vida, te va a poner lo necesario para que vos te esfuerces en que eso que dijo el pastor se te pueda transferir a tu corazón. Vas a tener la fuerza espiritual para poder lograrlo. Entonces, vamos a empezar en el mensaje de hoy. Y vamos a ir a Mateo 6:25. Mateo 6:25. Y dice lo siguiente.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, que el reino de los cielos es totalmente opuesto al reino de la tierra. Son dos cosas opuestas, es blanco y negro. Es como la luz prendida y la luz apagada. Y ese es el mejor ejemplo porque Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo y el diablo es la tiniebla que hay en este mundo. Entonces, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Humanamente es más importante la vida, que lo que se come. ¿M? Porque si yo no como bien, puedo llegar a matar la vida. Entonces tengo que tener entendimiento de que si quiero tener una vida más alargada, vivir más años, y tengo que tener una alimentación coherente a la vida que quiero vivir. Entonces, humanamente vemos que es la vida, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, y yo creo que también, porque ¿de qué te sirve ponerte un vestido maravilloso del dinero que sea, o capaz que no del dinero, de la calidad de la tela que sea, si de repente tu cuerpo está totalmente descuidado, si no te bañaste, ¿de qué sirve ponerte el mejor vestido? O sea que el cuerpo, es mucho más importante que el vestido. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, un reino totalmente opuesto a lo que acontece en el mundo, y la cosa cambia completamente. Porque cuando vamos al reino de los cielos, es más importante la comida que la vida. Porque si yo no me alimento de la palabra de Dios, y yo no voy a poder tener de ninguna manera vida espiritual, entonces la comida y la bebida se vuelven mucho más importante que el cuerpo y que la vida. Y en el caso de la vestimenta, lo mismo. Si yo no tengo la presencia del Espíritu Santo, que es la vestimenta gloriosa que me da la naturaleza de Dios, ¿y qué importa el cuerpo? El cuerpo empieza a tener valor, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. O sea, es el Espíritu Santo lo que me hace parte del cuerpo de Jesucristo. Pero mientras ese Espíritu Santo no viene a morar a mí, y yo no me puedo considerar un integrante de la familia celestial. Entonces Jesús dice en Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, soy el pan de vida, soy el alimento para que ustedes realmente puedan tener una vida espiritual. Entonces, vuelvo a repetir, en el mundo espiritual, dentro del reino de Dios, es mucho más importante el pan y la bebida que hace referencia a la palabra que el Espíritu Santo nos da a nosotros, que nos transforma, a la vida. Dice Juan 6:26. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y acá está un poquito relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? De tener entendimiento, de que si escuchaste todo el día palabra del diablo, lo más lógico es que si sabes que en algún momento del día el Señor te está esperando para darte una palabra de Dios, y que realmente la recibas, y la recibas con todo el corazón, ¿no? Porque esa palabra quizás es la misma palabra que te puede ayudar a salir de todos los conflictos que tuviste pasando durante el día por haber estado conectado con el diablo. Pero bueno, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, escuche bien, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste.
¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿M? Un milagro extraordinario. Pero Jesús en realmente está diciendo que de cierto digo, que me buscáis no por las señales que viste. O sea, realmente esta gente estaba buscando a Dios de corazón. ¿Mm? ¿Y por qué sabemos también que esta gente estaba buscando a Dios de corazón? Porque hacía 3 días que estaban con Jesús y no comían. A ver, no importaba si eran ancianos, no importaba si había niños. O sea, 3 días prácticamente siguiendo a Jesús, sin importarle nada si estaban comiendo o no. Pero el Señor los estaba alimentando espiritualmente, espiritualmente. Cosa que nosotros tenemos que ir sacando las conclusiones, que humanamente nosotros podemos estar varios días sin comer, pero espiritualmente nosotros no podemos estar ni un solo día sin comer. Entonces, por eso vuelvo a repetir, ¿qué comida habrán comido hoy toda esta gente que sabe que hoy tendría que estar conectada y no está conectada? ¿Qué comida habrán comido para realmente demostrar al Señor que son integrantes del reino de los cielos, que son de la familia celestial? Que son el trigo, al cual el Señor va a venir a buscar. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, o sea, pero recontra seguro que ustedes vinieron acá hoy, no por la multiplicación de panes que hice y peces, vinieron acá porque escucharon mi palabra y mis palabras los sació porque ustedes realmente están hambrientos de la presencia de mi Padre. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me escuchaste, alimenté tu espíritu y por eso tu espíritu te trajo nuevamente a mí porque quiere nuevamente seguir consumiendo de la palabra que sale de mi boca. Entonces dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló el Padre. Mi pregunta es, ¿cuántas horas hoy trabajaste para el Señor? Por eso yo a veces me preocupa mucho porque digo, Señor, ¿qué pasa con la gente? Porque son palabras fuertes, son palabras duras, son palabras que habría que prestarle atención. Esto no se puede dejar pasar por alto porque acá en esto se define la eternidad de la persona. Esto es lo que determina si una persona va a entrar al cielo o se va a ir al infierno. Entonces, trabajaste 8 horas en función de comer y beber, para alimentar tu cuerpo y no tuviste tiempo ni 15, 20 minutos para sentarte con el Señor y meditar en una palabra de Dios, cuando en realidad el Señor te dice, trabajad. Y cuando el Señor habla de trabajar, no está hablando de 15 minutos, está hablando de trabajar. Y no lo está diciendo a los discípulos, le está diciendo a la multitud, que se sació de los panes, esos 5.000 personas que comieron los panes y los peces. No está hablando directamente con los discípulos, le está diciendo a toda la gente en general, trabajad por la comida. Trabajad no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? Y la que vas a comprar en la feria, en el almacén, en el supermercado. Esa perece. Pero la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, esa permanece para siempre. Y esa es la que te da vida eterna. Y esa es la que te tiene conectado con mi Padre. Entonces, trabajad no por la comida que perece, sino por que la comida que a vida eterna permanece. Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Mire, yo te voy a decir la verdad. Yo en un momento, y esto lo digo por mi experiencia, yo en un momento estaba trabajando como 14 horas y siempre tenía mi tiempo con Dios, ¿eh? Mi horita con Dios lo tenía. Pero un día, así sentado en mi oficina, digo, Señor, 14 horas trabajando para el mundo y para ti 1 hora sola. Señor, ¿por qué esto no lo revertís? ¿Por qué no das vuelta a la cosa? Y yo quiero estar todo el día trabajando en tu palabra y bueno, está así. Después por supuesto, tengo que vivir y quiero vivir de mi plata para que la gente mañana no diga que vivo de la plata del reino. O sea, que es lo lógico que los pastores vivan del reino, ¿no? Es el obrero es digno de su salario. Pero como sabemos que está todo tan degenerado y es el común denominador, ay, los pastores viven de... No, no, yo quiero vivir de mi dinero, Señor, se lo dije al Señor, y si habré que tenido que tener fe para vivir de mi dinero, porque el enemigo me ha querido hacer de todo para destruirme, para fundirme, o sea, usó todos los medios posibles, pero gracias a Dios la palabra del Señor aún me sostiene. Pero revertí la situación. Revertí la situación. Hoy prácticamente paso todo el día en la presencia de Dios, medito en la mañana, hago el mensaje, voy a buscar al empleado para que venga a trabajar. Esas cosas todavía.
suceden, y lo traigo y mientras voy y vengo escuchando palabras y estoy todo el día tratando de estar conectado, o sea, me voy al gimnasio, hoy fui al gimnasio y me senté en la silla, estoy haciendo media hora de bicicleta, y la media hora de bicicleta también pensando justamente en lo que, es más, me fui al gimnasio porque ya el Señor me había ministrado lo que tenía que predicar. Si el Señor no me ministraba lo que tenía que predicar, no me iba al gimnasio, pero como ya sabía más o menos lo que tenía que predicar, entonces sí me fui al gimnasio porque me senté en la silla para orar en base a esto que estoy hablando ahora. Pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, no la podés encontrar en cualquier lado. La comidita del Señor no la podés encontrar en cualquier lado. Te la tiene que dar alguien que realmente tenga al Hijo adentro o que tú tengas una relación con Dios tan especial que el Señor ya te ministra directamente a ti. Puede pasar, pero lo más lógico es que encuentres esa comida en alguien realmente que tiene la presencia del Hijo adentro y te puede satisfacer. La cual el Hijo del Hombre os dará porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, ahora también eso estamos hablando de que la comida es más importante, la comida es más importante que la vida. ¿M? En el caso de espiritual es contrario a lo que pasa en el mundo. En el mundo espiritual la comida es esencial para que tengas vida espiritual. Pero así como también pasa esto, encontramos también la diferencia en lo relacionado con el vestido. En el mundo espiritual es mucho más importante el vestido que el cuerpo. Y entonces Primera de Corintios 6:19 dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué tiene importancia el cuerpo? Y porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces, la vestimenta espiritual es antes que el cuerpo. ¿Mm? No se puede estar en el cielo, con supuestamente un cuerpo sin la vestimenta del Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces, vamos a que en el reino espiritual la vestimenta es sobre el cuerpo. ¿Eh? Si no está la vestimenta del Espíritu, nadie se puede considerar parte de la familia celestial, integrante del cuerpo de Jesucristo, parte de la novia del Cordero. Mateo 22:12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Y esto también es otra cosa que yo estoy poniendo mucho hincapié en los mensajes que estoy transmitiendo, porque yo creo que mucha gente sí le resucitó el espíritu adámico, pero no, no recibió el Espíritu Santo. Entonces están engañados, ¿m? Están engañados, porque te permite ver el reino. O sea, cuando tu espíritu resucita y la postura cambia, por eso dice, bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos, es una bendición. Tenías un espíritu muerto y por el contacto con la palabra, tu espíritu resucitó. Es un espíritu pobre, el espíritu adánico. Pero ese espíritu, con ese espíritu no podemos entrar al reino de los cielos. El espíritu ese tiene que recibir el Espíritu Santo. Entonces, pero ya cuando este espíritu te resucita, imagínate, nunca sabías que tenías vida espiritual y de repente tu espíritu resucita y es un mundo diferente. Vos escuchás el mensaje del pastor de una manera, lo ves actuar de una manera diferente, podés empezar a interpretar las cosas que están relacionadas con el reino, pero de ahí a que tengas la condición para que entres en el reino de los cielos, es totalmente diferente. Y esto es lo que tenemos que prestar muchísima atención. ¿Eh? ¿Realmente recibiste el Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Realmente el Señor te llenó con su presencia? Porque yo te digo la verdad, si no recibiste el Espíritu Santo, ni salgas de tu casa, ni salgas de tu casa, porque vas a hacer cualquier cosa, el diablo te va a zarandear, vas a escuchar toda la basura del mundo, tú vas a pensar que estás hablando de parte de Dios y realmente lo que estás haciendo es mintiendo, porque después que vos hables las cosas del reino de los cielos, el diablo va a hacer todo para que no las puedas cumplir y lo avergüences. Por eso el Señor le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir,
personas, hombres de Dios, que tuvieron 3 años con Jesucristo, día y noche, y el Señor le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y entonces me podés ser testigos. ¿M? Entonces, y le dijo, amigo, ¿m? ¿Por qué le dijo amigo? Y porque el Señor desde el momento que te dejó tener un contacto con su Hijo, ¿m? Que tu espíritu despierte, hermano, el Señor hizo una gran obra contigo. Vuelvo a repetir, no es lo mismo un muerto espiritual que un pobre en el espíritu que pueda enriquecerse. Entonces, este tuvo la posibilidad de que el Señor le dio la posibilidad de que su espíritu nuevamente se reactivara. ¿M? Pero de esa manera no podés entrar a las bodas del Cordero. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y enmudeció. ¿Qué puede llegar a decir? ¿Qué puede llegar a decir en esa condición? Entonces el rey dijo a los que servían, ¿quiénes son los que servían? Y está hablando de los ángeles, atadle de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. ¿M? O sea, al infierno. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, la posibilidad, el Señor te la da. Pero ¿qué pasa? Después nosotros no ponemos de nuestra parte lo necesario para volvernos ese escogido. El Señor te, por gracia divina, te resucita el Espíritu, pero Él quiere ver que después que te resucitó el Espíritu y podés ver el reino de Dios, ¿qué precio pagás por hacerte parte de ese reino? ¿Qué precio pagás realmente para tener la naturaleza divina y que el Espíritu Santo venga sobre tu vida? ¿Y qué precio pagás, de qué manera te forzás y sos valiente para tratar de meditar en la palabra y esa palabra te dé la personalidad del Hijo de Dios? Entonces sí, te convertiste verdaderamente en un hijo de Dios. El verbo de vida actúa a través de ti. Entonces, estamos analizando la importancia, con la diferencia de lo que es el mundo con la tierra. Ahora, sigue el mensaje en Mateo 6:26 dice, mirá las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo leo una vez más. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Evidentemente, hermanos, si nosotros estamos consumiendo la palabra de Dios y recibimos el Espíritu Santo, solamente una cosa vamos a querer hacer, evangelizar. Toda la palabra de Dios que entra en tu vida está relacionada con evangelizar. Toda la palabra de Dios que realmente entra en tu vida está relacionada con amor. En amor significa entregarse por otro, bendecir a otro. Eso significa amor, preocuparse más por el otro que por uno mismo. Es más, en el amor realmente uno debería casi anularse por completo. Solamente tendría que ser un canal para que fluya la presencia de Dios. Entonces, si tenés el vestido, y si tenés el alimento, es lógico que lo que vos más deseas hacer es servir a Dios, ¿eh? Porque aparte entendiste que según las obras que hagas en esta tierra, tienen eco en la eternidad, o sea, va a ser tu galardón. Entonces el Señor, pensando que tú realmente sos una persona que te convertiste, que te confesás, soy un creyente, soy un hijo de Dios, dice, pero mirá las aves del cielo, que no siembran. Las aves del cielo no siembran, el Señor las alimenta. Pero tú estás sembrando, tú sos un sembrador. Tu vida está enfocada prácticamente todo el día en hacer la obra de Dios. Entonces, hacer la obra de Dios, ¿qué significa? Y estar constantemente dándole palabra a la gente, palabra a la gente, palabra aquí. La Biblia dice así, la Biblia es así, y tuve este testimonio y me pasó esto, y el Señor me habló de esta manera y soñé con esto. Entonces, constantemente tú estás sembrando. Dice, mirá las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan. ¿M? Mm, Como dice la Biblia, uno sembró y el otro cegó, porque muchas veces uno siembra la semilla y en ese momento la persona no toma la decisión definitiva de convertirse. Pero después justamente vos agarraste a uno que lo evangelizaron y le decís, pero ¿cómo te evangelizaron y te dieron la palabra? ¿Y cómo no te convertiste? ¿Cómo no tomaste la decisión de seguir a Dios? Y sí, bueno, pues, ahora mismo tú tenés que tomar la decisión, arrepentirte realmente por no haberla tomado antes, ¿eh? Porque ¿qué pasa? El problema con Dios a nosotros no nos empieza después que nos convertimos. Empieza desde el momento que nos habló el Espíritu Santo.
¿eh? No, 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 no. El Señor te espera que uno se convierta para decir, no, desde el momento que Dios te habló. ¿Eh? Por eso, uno siembra. ¿Eh? ¿Qué significa? Esa palabra ya tenía que haber hecho un efecto en tu vida. ¿Eh? Pero bueno, en ese momento no tomaste la decisión, otro ciega. ¿Eh? Pero la relación con Dios, ¿eh? El compromiso con Dios, ¿eh? Lo que vamos a tener que darle cuentas a Dios cuando estemos delante de Él, es desde el momento que empezamos a escuchar el Evangelio. Entonces, tú cegás. Tú estás ahí buscando qué alma realmente había recibido la palabra de Dios y estás tratando de que de ahora sí que la persona se arrepienta, haga la oración de fe, si realmente la va a decir de corazón, y que tome la decisión de seguir a Cristo. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y bueno, ya alguno más espiritual, alguno ya más apasionado, más enamorado, o con más años en la iglesia, la palabra lo ministra más, recibió un lugar de liderazgo, es un diácono, una diaconisa, un anciano, una anciana, que ya sabe que se tiene que mover en otro nivel, que no puede ser una ovejita de pasto. Entonces, ¿qué? Y se preocupa, por juntar en el granero, cosa que yo les vengo diciendo a los líderes, fíjense en las personas que hace mucho tiempo que no vienen a la iglesia, por favor, vamos a llamarlas, vamos a decirles nuevamente que retomen el camino, o sea, empiezan a recoger en el granero. Mirá las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellas? Ellas no están haciendo nada por mi reino. Ellas solamente están consumiendo de mi presencia, de mi reino, pero no hacen nada por el reino. Bueno, en cierta medida, porque gracias a las aves del cielo muchos se entendieron y se arrepintieron de los pecados. Entonces, en cierta medida, algo están haciendo por el reino, verdaderamente. Pero ellas no siembran, ellas no ciegan ni recogen en graneros. Pero ustedes sí. Y las alimento a ellas que no hacen nada por mi reino y no los voy a alimentar a ustedes que realmente están trabajando por la obra de Dios, que están pagando el precio todos los días de levantarse a la mañana y orar para que yo les dé el pan, para que sepan cómo tienen que actuar. Mirá las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero el Señor, el Padre es con nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, pero de las aves no es un Padre, de las aves es un Creador, y como Creador las alimenta. Y Él, que es nuestro Padre, ¿no nos va a alimentar? ¿Qué está pasando con nuestra fe? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué vas a poder hacer en este mundo sin que Dios esté contigo? Decime, ¿a dónde pensás que podés llegar? ¿No te das cuenta que el Señor suelta la piola hasta donde Él quiere? Las cosas imposibles, las cosas milagrosas, las cosas gloriosas comienzan desde el momento que empezamos a tener una relación con Él. Entonces, mayores cosas de las que hizo Jesús, nosotros podemos hacer. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, humanamente nadie lo puede hacer. Humanamente nadie. Pero en el espíritu, ¿qué cosa es imposible? Para el que cree, todo es posible. Yo me imagino que muchísima gente de repente le habrá pedido al Señor, oró con llanto, con lágrimas, Señor, quiero ser un poco más alto, y el Señor lo habrá hecho crecer. Yo no dudo, porque el Señor ha hecho milagros de todo tipo. Entonces, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y bueno, en realidad el lirio está vestido como Dios lo quiso vestir. Y eso es totalmente glorioso, ¿no? Que uno realmente cumpla la función, para la cual el Señor realmente lo hizo. Entonces los lirios están vestidos de la forma, creados como Dios quiso. Y eso es extremadamente glorioso. Salomón estuvo diseñada la ropa, por más linda que sea, ni bordada en oro, estaba hecha por la mano humana, pero el lirio está vestido por Dios. Pero, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que no crecen, ni trabajan, ni hilan. A ver, los lirios no hacen nada, pero tú, después que recibiste el Espíritu Santo y estás constantemente buscando formas, estrategias espirituales, pidiéndole a Dios revelación para servirlo mejor y ver de qué manera vas a extender el reino. Por ejemplo, yo ahora tuve que tomar esta decisión. Bueno, ahora en este momento voy a predicar por Zoom.
lo que puedo hacer en este momento, porque es un momento un poco de inestabilidad todavía para ver bien qué quiere Dios hacer, entonces voy a predicar por Zoom. Entonces, pero le pido a Dios la dirección y cómo lo hago y qué día lo tengo que hacer. Entonces, pero estoy trabajando. ¿Por qué? Porque tengo el vestido, tengo la presencia del Espíritu Santo y eso me impulsa a hacer la obra de Dios. Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora escuchen esto, hermanos, porque acá es donde son las cosas duras que dice el Señor y yo no entiendo cómo los creyentes no reaccionan. Porque ¿qué pasa? No pasan tiempo con Dios. Entonces, no tienen, a veces ni tienen ni idea que estos versículos están en la Biblia. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Usted sabe lo que quiere decir el Señor acá? Que si nosotros no obramos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus directivas divinas, en base a lo que implica servir a Dios en su reino, la gente va a ir al infierno. Eso está diciendo el Señor acá. Lo voy a tirar al infierno. ¿Eh? ¿Por qué? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. La hierba del campo cumple la función en la tierra, la hierba del campo no pasa el cielo y la tierra, cumple la función en la tierra y todo lo que cumple una función terrenal desaparece, va al horno. En algún momento se termina. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Si Dios se preocupó en darle tanto beneficio a algo que no iba a cumplir ninguna función espectacular dentro del reino, más que usarla para que sus hijos reciban enseñanza, nosotros, a los cuales el Señor nos dio el Espíritu Santo y nos dio su palabra, nosotros deberíamos hoy, como dice, y si la hierba del campo, que hoy es, nosotros hoy somos, y mañana se echa en el horno, pero nosotros mañana no nos tiene que echar en el horno porque nosotros vamos a pasar los cielos y la tierra, porque estamos llenos de su presencia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, el que está lleno de la palabra de Dios, cielo y tierra va a pasar. El tema es de qué manera lo vas a pasar. Porque si pasás el cielo y la tierra habiendo vivido en este mundo como un hombre terrenal, preocupado, afanado por qué vas a comer, vas a beber y vas a vestir, y vas a terminar en el horno, vas a terminar eternamente en el lago del fuego. Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir acá. Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir acá. Y no creo que sea poca cosa. Habría que meditar profundamente, para que no nos vaya a pasar nada de esto. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Entonces, Mateo 6:31, seguimos, dice, no os afanéis, pues, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, escuche, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces acá tenemos un problema grave, hermanos, porque la gente no tiene ni idea, ni idea, qué significa estar al lado de Dios, servir a Dios. Mire, hermano, por eso vuelvo a repetir, al no poder interactuar directamente con ustedes, a veces este, me, me- me- me causa un poquito de malestar, porque a veces me gustaría hacerle preguntas a ver qué me responden. Y yo te preguntaré, si yo te preguntara ahora, ¿por qué tú buscas un trabajo? ¿Por qué buscas un trabajo? ¿Tú qué me responderías? Y porque necesito trabajar, porque necesito que a mi casa entre dinero, porque necesito mantener mi familia. No sé, quizás estás pensando que esa es la respuesta que me darías. Entonces te tengo que decir que realmente estás equivocado. Te tengo que decir que estás equivocado y por eso muchas veces la vida de la gente se funde y fracasa. Vos no tendrías que buscar un trabajo, para vos tener un sueldo, y poder mantener tu familia. Tú tendrías que buscar un trabajo para servir a la persona que te contrata. Cielo y tierra. ¿Mm? Pensar que vos tenés que conseguir un trabajo para que una persona te pague, te dé una plata a fin de mes. Y otra cosa es que vos sepas realmente que para que te paguen ese sueldo y puedas mantener la bendición de cobrar ese sueldo, que tú le vas a dar un buen trabajo, un buen resultado en el trabajo a esa persona que te contrató.
¿m? Que no te vas a meter en el baño, que no vas a llegar tarde, que no te vas a ir a fumar el cigarrito afuera, que realmente por cualquier cosita no venís a trabajar. Mm, Entonces, cielo y tierra, porque cuando uno piensa en dar un buen servicio, el trabajo permanece y si la persona que te contrata le gusta tu trabajo porque ve con la pasión que lo haces, con el esmero que lo haces y que tu trabajo ahora en ese tiempo le pertenece a él, que tu vida le pertenece a él y no estás a escondidita chateando con el teléfono y hablando con tu mujer y con tu hijo y qué vas a hacer esta noche y a dónde vas a ir el domingo. Entonces, hermano, ese es el problema que tiene la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué pasa? La bendición se te transforma en una gran maldición. ¿Por qué? Y porque sí, capaz que conseguiste un buen trabajo, te pintaste ahí que sos tal persona, que sos diligente, que sos responsable, que realmente te enfocás y entregás la vida por lo que haces. Pero ¿qué pasa? Cuando te contrataron y al mes o a los 2 meses el dueño dice, este me engatusó, me mintió, y por eso hay 3 meses de prueba. Dice, ¿ay qué? No te quiero más acá. Toma tu plata y chao. Pero ¿qué pasa? Vos con la bendición dijiste, voy a poner una cuotita para comprarme el auto, me voy a poner una cuotita para comprarme una casa, a los 2 meses te echaron porque realmente sos un fraude como empleado. Y la bendición se te transformó en una maldición. Se te transformó en una maldición. Todo ese beneficio que ibas a lograr tener a través de conseguir ese trabajo y ahora se te volvió una tremenda maldición, porque ahora ya no podés pagar y quedaste peor que antes. Y este, hermano, es el problema que tiene la gente. La gente no sabe por qué viene a la iglesia. Esto es lo que a mí me preocupa. Porque en la vida de la persona, vos te das cuenta que la gente no sabe para qué viene a la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia a recibir bendiciones. No, en ningún momento la Biblia me dice que tengo que venir a la iglesia a buscar bendiciones. La Biblia me dice que tengo que venir a la iglesia para tener una intimidad con mi Dios, una relación con mi Dios. Y yo te pregunto a vos, yo te pregunto, porque Dios se nos manifiesta a nosotros como un padre. Yo te pregunto, ¿a vos te gustaría que tus hijos tengan una relación contigo así como vos la tenés con Dios? Por eso me gustaría escuchar. ¿A ti te gustaría que tus hijos tengan una relación contigo de la misma manera que tú la tenés con Dios? Que tus hijos constantemente vengan a tu casa porque saben que te van a pedir plata y le vas a dar, o porque si le pedís que compre algo le vas a ayudar, pero agarra la plata y se va. Y después cuando vuelvan a necesitar nuevamente plata o algún favor del padre, lo llama nuevamente y viene todo cariñoso, ¿sí? Y después se va. Te pregunto, ¿te gustaría? A mí, como padre, no me gustaría. Es más, me gustaría que mis hijos vengan, aunque no le dé nada. Y gracias a Dios en ese tema soy bastante bendecido. Pero, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces tenemos los conceptos muy equivocados, hermano. No tenemos ni idea qué significa venir a la iglesia, tener un encuentro personal con Jesucristo. Mire, Mateo 16:13. Mateo 16:13. Bueno, todavía es temprano, así que tenemos un tiempito más. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Sarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Jesucristo preguntó quién era él, no qué hacía, de qué manera él actuaba. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La verdad, Juan el Bautista, la Biblia dice que no hubo profeta como él. Elías, sabemos las cosas que hizo Elías. Jeremías, Dios mío, y alguno de los profetas. Esto significa que esta gente se acercó a Jesucristo y algo recibió para que tome a Jesucristo de esa manera, ¿eh? Y no lo tomaron de una manera así nomás. Lo tomaron seleccionando profetas de renombre, de profetas que fueron instrumentos grandes de Dios, pero profetas, en definitiva, que ninguno de ellos te podía ofrecer la salvación. O sea que cuando vos identificás a Jesús por un montón de cosas que te son beneficiosas, pero no lo puedes identificar como el Señor de tu vida que te va a salvar para entrar al reino del cielo, esta gente va todo al infierno.
esta gente va todo al infierno, porque ninguno que lo vea a Jesucristo como Jeremías, Elías o alguno de los profetas va a entrar al cielo. Esa gente termina en el infierno. Pero ¿qué quiero decir? Recibieron la bendición, recibieron el milagro, recibieron la palabra profética, no sé, recibieron ese toque divino, pero se van al infierno. Entonces Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿y vosotros? Mateo 16:15. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Le respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, una bienaventuranza viene por algo que nosotros hicimos delante de Dios, que le agradó, y el Señor nos da una bendición. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué Pedro pudo tener esta revelación divina? Es porque Jesucristo constantemente estaba hablando siempre de que había que tener una relación con un padre. ¿Mm? Jesucristo siempre, Jesucristo nunca hizo que nos enfocáramos en Él, sino que nos enfocáramos en el Padre. Él siempre se reconoció como el intermediario. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero Jesús en un momento dijo, póngame en el lugar del Padre. Entonces, ¿dónde empieza la bienaventuranza de un creyente para que se convierta en la iglesia? En entender de que sí, de que Jesucristo es el Cristo, pero que hay un Padre en el cielo con el cual nosotros tenemos que relacionarnos. Y eso fue lo que pasó. Primero Pedro vio el testimonio de Jesucristo y ese testimonio lo llevó a obedecer lo que Jesucristo le decía. Jesucristo dijo, tienen que tener una relación con mi Padre y que como veía las señales, los milagros, los prodigios, la forma que Jesucristo se manifestaba, y Pedro notó la diferencia y dijo, voy a conectarme con ese Padre. Entonces cuando él preguntó, ¿qué dijo Pedro? Esto no te le reveló ni carne ni sangre, siendo Simón, sin tener el Espíritu Santo ni nada. Pero, ¿por qué? Porque el Espíritu resucitó. Vamos a lo que hablamos recién, el Espíritu adánico resucitó. Pero después que te resucitó y el Señor te permite ver y escuchar, tenés que ir al otro nivel. El otro nivel cuando viene, cuando empezamos a obedecer todo lo que se nos enseña para que empiecen a dar los otros resultados, como lo consiguió Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro entendió que había un Padre en los cielos al cual hay que obedecer. Porque la Biblia dice claramente, Jesús lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo te pregunto, ¿qué relación tú tenés con ese Padre? ¿Realmente crees que Dios es tu padre? ¿Realmente te comunicas con Él todos los días de padre a hijo? O para Dios, o para ti Dios sigue siendo un Dios, anda ahí, el creador. También le podés decir padre y no sentirlo en el corazón. Lo decís porque la Biblia lo dice. Y eso es lo mismo que no tener padre. Porque nosotros somos lo que tenemos en el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces, desde el momento que nosotros reconocemos a Jesucristo por lo que es y sabemos que tenemos que tener una intimidad con Él, y todo lo demás empieza a ser de bendición, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Pero mientras nosotros no reconocemos esto, y las puertas del Hades prevalecen. El engaño del diablo prevalece, la confusión prevalece, la duda prevalece. Y cuando querés acordar, te fuiste al infierno. ¿Por qué? Por no estar haciendo lo que tenés que hacer como hijo de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esto no se trata de hacer la voluntad de Jesús, porque vuelvo a repetir, mucha gente puso a Jesús en el lugar del Padre y no, en ningún momento Jesucristo se puso en el lugar del Padre, Él marcó muy bien las diferencias. Acá estamos para hacer la voluntad del Padre. Yo soy el intermediario. Me tienen que tener a mí en el corazón porque mi Padre solamente se relaciona conmigo, ni contigo ni conmigo. El Padre solamente habla con Jesucristo y la única forma de trasladar a Jesucristo al corazón es meditando en la palabra, siendo el pan
siendo el pan más importante que la vida y siendo el vestido más importante que el cuerpo. Entonces, de esa manera, tú podés trasladar a Jesucristo a tu corazón. Y entonces entrar en el tema de que sos un bienaventurado. No estás buscando la relación con Dios por los beneficios, sino que estás buscando la relación por Dios porque querés tener más comunión con tu Padre. Entonces, Lucas 17, Lucas 17, dice así. 17:12. Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vétete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces acá vemos algo tremendo, hermanos. Tremendo, porque 10 leprosos, era gente desahuciada, ya no podían tener contacto con el mundo, estaban totalmente aislados. Se acercan a Jesús, ¿eh? Pero ya cuando vemos que se acercan a Jesús, se acercan con un grave error, ¿m? Porque si se acercan a Jesús es porque habrán escuchado de muchas maravillas y milagros que estaba haciendo Jesús. Pero ya de entrada no lo pudieron identificar correctamente, porque cuando lo llaman le dicen maestro. ¿M? Y yo siempre digo, hay que tener cuidado cuando alguien te dice maestro y cuando no te reconoce como Señor, porque acá se trata de reconocer a tu pastor como el Señor. ¿M? ¿Por qué? Porque si no, después cambiás de maestro. Ese es el problema. Sabemos lo que pasó con Judas, ¿eh? Cuando Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y todos los discípulos casi se le para el corazón. Y todos empezaron, soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Todos le decían, soy yo, Señor. Hasta que llegó Judas y le dijo, soy yo, maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Nunca fui para ti, tu Señor. Y por eso pasa, vuelvo a repetir, lo que pasó hoy, ¿eh? Que hay muchísima gente que debería estar acá conectada y no está conectada. ¿Y a quién está escuchando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué palabra de Dios recibió en este día? Para que sea más poderoso que estar ahora en la reunión, supuestamente escuchando la palabra de aquel que supuestamente es el pastor. Entonces, todo empieza a cerrar. Ahora, 10 leprosos, recontra bendecido, imagínate, te sacan la lepra. Vuelvo a repetir, Jesucristo los probó, le dijo, ya a los sacerdotes, a ver, ¿quién te sanó? ¿Quién te liberó? ¿Dónde está la presencia de Dios? Entonces, uno volvió a Jesucristo y se postró, dando gloria a Dios a los gritos, imagínate, vino a los gritos, me sané, me sané, me sané, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y se postró. Y Jesús le dijo, ¿y los otros 9? ¿Y dónde están? Y si vamos hoy al caso, están en el infierno, están en el horno, con una bendición tremenda, pero terminaron en el horno. Sin embargo, a este, que se sanó, el Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, salvado, porque el tema no es venir a mí a buscar sanidad, el tema es venir a mí a buscar la salvación, todos los milagros, todos los beneficios que Dios te puede hacer, hermano. Es para que entiendas que tenés que tener una intimidad con Él. Así que a veces es peligrosísimo cuando el Señor en su misericordia, venís con una enfermedad, venís con un sufrimiento, algún tormento, y el Señor te sana. Pero el objetivo de la sanidad es que entiendas que tenés que rendirte a Él, que tenés que tener una intimidad con Él, una comunión personal. Entonces, la bendición sin revelación se transforma en una gran maldición. Esto es lo que yo quiero que entiendan, ¿eh? Como el que va a trabajar solamente por el sueldo y no piensa que entra en el trabajo y tiene que brindar un buen servicio para ganarse el corazón del jefe. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Muchísimos cristianos, y diría que la mayoría de los cristianos, viven de esta manera, hermanos.
No tienen la luz de Cristo, son intermitentes. Por eso yo vengo diciendo, la intermitencia, a mí no me importa quién se enoje, yo estoy acá para predicar la verdad. Así que, como dijo, como hizo Jesús, también vosotros querés ir, andá nomás. Porque cuando uno sabe lo que está dando de Dios, hermano, no tiene temor de nada. A ver, andá nomás, andá, buscá, andá, recorrete todas las iglesias que tú quieras. A mí no me importa. Yo sé lo que te estoy dando para alimentar tu espíritu. Entonces, la bendición se le transforma en una gran maldición. Entonces, ¿cuántos casos, hermano? ¿Cuántos casos? Casi, que estoy pastoreando ahora como 12 años. ¿M? ¿Cuántos casos, hermano, de gente que recibió tremendas bendiciones en la iglesia y están recontra malditos, pero recontra malditos? ¿Eh? ¿Por qué? Y no supieron valorar, no supieron valorar, no entendieron qué fue lo que les pasó. ¿Por qué? Porque el corazón vino como estos que lo identificaron como Jeremías o alguno de los profetas y no fueron realmente a ver quién realmente era. O sea, escuchaban lo que querían, porque si escuchás el mensaje de Jesús, todo es, te vuelvo a repetir, hay un Padre en los cielos, hay un Padre en el cielo, hay un Padre en los cielos. Entonces, ¿cuánta gente vino a la iglesia enfermo? Enfermo, Señor, si el Señor me sana, si el Señor me sana, lo voy a servir. Si el Señor me saca este padecimiento del cuerpo, porque nosotros sabemos, hermano, lo que significa una enfermedad, tremendo. Realmente, tener una enfermedad es algo bien feo, sinceramente. Pero bueno, sabemos muy bien que cuando es en la vida de un creyente es porque el Señor quiere realmente llevarnos a otro nivel o corregirnos porque estamos haciendo algo grave. A veces el tamaño de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad es el tamaño de la gravedad de la que estamos pecando. Pero bueno, recibe la bendición, el Señor lo sana y ¿sabes qué pasa? Después te enterás que no viene más porque se puso con una chiquita fornicando. Y vos decís, ¿cómo es esto? Vino acá pidiendo la sanidad, el Señor lo sana, dijo que lo iba a servir, que lo único que le importa es servir a Dios, que el enfoque de él es solamente el reino de los cielos, y después te desaparece y todavía se te lleva una oveja. Entonces, uff, o cuánta gente, ay Señor, por favor, dame un buen trabajo, ¿cómo quiero servirte, Señor? Yo veo cómo la gente siembra y yo no puedo dar ni una lechuga, Señor, por favor, bendecime, dame un trabajo, prosperame, prosperame, prosperame. El Señor le da un trabajo, ahí lo prospera y después no lo ves los cultos porque no, lo que pasa es que tengo que trabajar y el jefe me pidió que haga horas extra. Y, hermano, la bendición se te transformó en tremenda maldición, en tremenda maldición. ¿Por qué? Por falta de objetivo, por falta del enfoque verdadero de por qué tenés que venir a la iglesia. Y hermano, y esto también lo digo con el tema de gente que ha tenido liderazgo, gente que el Señor le dio liderazgo, y lo único que hacen es ser un tormento para los pastores, no, un tormento para los pastores. Los pastores tienen que estar atrás de los líderes peor que con las ovejas. Por algo la Biblia, el Señor dice que muchos postreros serán primeros y primeros serán postreros, pero el Señor te dio un cargo de liderazgo. Vos sabés que como el Señor dice que buena cosa es recibir un diaconado, terrible cosa es recibir ese diaconado y no cumplir como un verdadero diácono, hermano. Es una tremenda maldición. La tremenda bendición se te transformó en tremenda maldición. Y no estoy hablando de que si sos un profeta, un evangelista, ya los otros cargos eclesiásticos que el Señor da para la edificación de la iglesia, pero por favor, tenemos un Esteban que sacudía una ciudad, un diácono, sacudía una ciudad. ¿M? No transmitió el Espíritu Santo porque fue algo que el Señor le dijo a Pedro que él iba a ser el pionero. Por eso le dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia. Vos vas a ser el primero que vas a impartir el Espíritu Santo a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Entonces, todas estas cosas, hermano, están pasando hoy en la iglesia. Están pasando hoy en la iglesia. Son cosas gravísimas, hermano. La gente está buscando solamente los beneficios, el buen pasar, pero está totalmente desvirtuado. Lo que te dije al comienzo, hermano, de estar escuchando y viendo cosas de inteligencia artificial, todo hueco, todo hueco. Sí, tremendo, parece un mensaje tremendo. Te vuelvo a repetir. Lloraba con los mensajes de Catherine Kuhlman, lloraba, me llegaban, ¿eh? Pero después dije, pero si esto es artificial, la misma palabra es artificial. ¿Qué tiene que ver esto con la voz del Espíritu Santo? Ahora, si yo lo escucho directamente de Catherine Kuhlman o por un traductor, porque en ese momento la voz de Catherine Kuhlman está diciendo eso con espíritu y el traductor, bueno, la transmite, pero el Señor ahí te va a respetar, ahí te va a apoyar y ahí va a hacer que la palabra haga efecto. Pero inteligencia artificial, esperando que después de un resultado en tu vida, hermano, eso es un engaño total. Gracias a Dios que el Señor
por mantenerme ahí en contacto y querer buscar la verdad, porque realmente tengo un deseo de buscar la verdad, el Señor te ayuda, hermano. El Señor te respalda. Entonces, ¿cómo estamos de hora? Y bueno, voy a tocar rápido esto y ya vamos a cerrar el mensaje, pero también es importante poder transmitir esta parte. Mateo 13, 10, 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Para mí es otro pasaje en el cual que tenemos que prestar atención, las antenas tienen que estar a full, porque de 4 corazones, 3 están yendo al infierno. De 4, 3 están yendo al infierno. Y no digo que esto sea un promedio, pero por algo está acá en la Biblia. Ahora, hay uno que realmente ni siquiera entendió para qué vino a la iglesia. Sabemos que el Evangelio, que son buenas noticias, realmente son buenas noticias. Porque, a ver, ¿qué mejor noticia esta? Cualquier problema que tú tengas, Jesús te lo puede sanar. Jesús te lo puede solucionar. ¿Puede haber algo mejor que eso? No, hermano. Eso es maravilloso, porque hasta una nueva vida, imagínate, sos la prostituta del barrio, o del país, y el Señor te hace una santa, hermano. Y hay del que se meta contigo. Hay del que se meta contigo después que el Señor intercedió, porque el que se mete contigo, ese desconoce la palabra de Dios y no entiende la transformación que puede hacer el Señor Jesucristo cuando entra a tu vida. Gravísimo. Pero este ¿eh? No tenía ni siquiera idea de nada. O sea, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, si no la entiende es porque el Señor no te dio el entendimiento. Y el Señor no te dio el entendimiento es por algo, hermano. Porque si el Señor vino para que la gente se salve, para que ninguno se pierda, más todos se vuelvan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no te da entendimiento? Y porque realmente te sentaste en el banco, viniste a la iglesia como si fueras al teatro, de repente como ayer al estadio, una cosa así. Bueno, ¿qué pasa? Sí, ahí se echan demonios, se sanan enfermos y te sentaste ahí, escuchaste la palabra, no entendiste nada, y el diablo te esperó en la puerta con tu marido, con tu mujer. ¿Qué viniste a hacer acá? Estos locos, ¿no? ¿No te das cuenta que son puros locos? Gritan, caen. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Te la arrebataron enseguida. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Nada, no penetró nada la palabra, completamente anulada. Después dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acá empezamos a ver, la recibe con gozo, vuelvo a repetir, ¿quién lo va a recibir por gozo? Tenés un cáncer. Estás desahuciado, ya el médico te dijo que no tenés vida. No sé, eh, tu mujer, no sé, te estás por divorciar. Tu hijo está metido en la droga. Señor puede hacer el milagro. Un gadareno que rompía los cerrojos y nadie pasaba por ese lugar, el Señor lo dejó para ponerle traje y corbata. Entonces, a ver, sin duda que escuchar la palabra de Dios es un beneficio tremendo.
es un beneficio tremendo. Y yo recibí muchísimos beneficios de parte del Señor con su palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Y porque quedó con el beneficio, vino solamente por el beneficio. Porque ¿qué dice? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y mejor dicho, es una aflicción porque es una aflicción porque no entendió realmente qué significa venir a la iglesia. Porque para mí no es ninguna aflicción si alguien me está diciendo todo el día, pastor, me llama el apóstol y me dice, ¿sabe qué, Eliseo? Todos los días meditá en la palabra todos los días, pasá tiempo con Dios, no andes perdiendo tu tiempo, enfocate bien, esforzate. Sí, el diablo no va a querer que medites en la palabra, porque ese es el comienzo de la verdadera vida cristiana. ¿De qué te sirve hacerte el cristiano y venir a cantar alabanzas acá y no tenés 5 minutos para pasar en la presencia de Dios para que te dé una palabra? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a sustentar? Hermano, para mí eso no es una aflicción, lo agarro a beso. A ver, lo agarro a beso. Gracias a Dios que no tiene que pasar, porque yo ya entendí la verdad de cómo tengo que buscar a Dios. Pero viene la aflicción porque tenés que meditar, tenés que orar, tenés que levantarte, ¿sí? A las 6 de la mañana, ponerte en oración, en armonía con el Señor, para empezar tu día, tenés que tener testimonio, no en la iglesia te haces el santo, venís con el arito en la cabeza y llegás a tu casa y sos un terremoto con tu mujer, con tus hijos, o en el trabajo sos un trucho de alto rango. No, hermano. No, viene la persecución por causa de la palabra. Tenemos que empezar a vivir de acuerdo como la palabra dice. Hay que poner el diezmo todos los meses, ¿eh? Tenemos que tener un servicio con el Señor. Entonces, esta es la aflicción por causa de la palabra. O la persecución. Y sí, hermano, te van a perseguir, te van a difamar, te van a criticar. Si realmente sos un cristiano de ley, te van a cuestionar, te van a tratar de decir cualquier barbaridad de ti. Y de esto tengo muchísima experiencia. ¿Eh? Pero ¿qué pasó? Infructuosa. Porque, y porque el beneficio es precioso. Te sanaste, no sé, tu hijo salió de la droga, pero te olvidaste que venir a la iglesia no es el beneficio, sino es la relación con Dios. Después dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace fructuosa. Acá lo podemos ver como que de repente, sí, venís a la iglesia y hermano, tenés que involucrar primero a Dios ahora en tu mover económico familiar. Porque tenés que poner tu diezmo, tenés que poner tu ofrenda y no podés ver que en la iglesia estén faltando cosas que son importantes para que el Dios se fluya con poder y la gente se siga sanando, liberando, y vos te estás preocupando si hay que pintar tu casa, si la... Hermano, estamos tan engañados por el diablo, pero tan engañados por el diablo. Realmente yo no sé qué pasa hoy con la gente. Porque ya te digo, hace 2000 años atrás pasaban 3 días con Jesús. 3 días, 3 días. Capaz que si yo me extiendo un poco con el mensaje de hoy, el pastor hoy está largo, no terminó todavía, ya van a ser casi las 10 de la noche, el pastor sigue. Se hace infructuosa porque, y capaz sí, tenés que cortar las vacaciones, capaz que, no sé, a ver, el Evangelio es bendición, pero capaz que el Señor te va a hacer pasar por algunas pruebitas. Imagínate la que tuvo que pasar Job. No le quedó nada, nada le quedó, pero Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea Dios. Entonces, deberíamos tener ese corazón en base, si tenemos una buena relación con Dios. Si estamos en la iglesia es porque realmente estamos enamorados del Padre y queremos ser buenos hijos, y agradarlo, satisfacerlo, que se sienta placentero con nosotros, que cuando entremos al cielo nos considere dignos y no nos pase como este que le dijo amigo al lloro y crujir de dientes. Entonces, para ya terminar, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y acá es donde yo quiero poner el hincapié, porque lo importante, hermanos, es que la palabra dé fruto. Bueno, no importa si sos una lamparita de 20, si sos una lamparita de 50 watts o si sos una lamparita de 100 o de 1000. Lo importante que seas luz, lo importante es que seas parte del reino de los cielos, que no seas un contrario, que no seas una lamparita quemada. Eso es lo importante. Lógico, uno da 20, otro da 30, otro da 60 y otro da el 100%. Vuelvo a repetir,
Cada versículo tiene diferentes niveles de profundidad de revelación. ¿M? Pero cuando tú entendés el versículo, por menos que lo entiendas, eh, y seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, está. Uno cree que pueden ser testigos en Judea, otro también puede creer que en Samaria, que el Señor lo puede usar para convertir a lo que consideramos enemigos. Ellos nos consideran enemigos, pero nosotros no. O hasta los fines de la tierra. Entonces uno da 30, otro da 60 y otro al 100. Pero por lo menos, bueno, salvate tu familia, pero por lo menos salvaste a alguien. Salvate a alguien. Alguien está en la iglesia porque tú lo evangelizaste. Hay gente que tiene 20, 30 años en la iglesia y no trae ojo a nadie, no ha salvado a nadie. Nadie lo busca para escuchar una palabra de Dios y eso es gravísimo, hermano, porque en base a la gente que te busca es más o menos el valor que tú tenés espiritual. Entonces, más el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué significa buena tierra? Y este vino con el corazón correcto, este vino con el corazón sincero, este realmente le importaba encontrar a Jesucristo. Entonces, como vino con ese deseo, y el Señor lo premió, lo retribuyó, le dio el entendimiento correcto para que él tuviera la transformación correcta. Por eso, primero el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué significa primero el reino de los cielos? Y primero tenés que hacer que tu espíritu resucite, tenés que recibir el Espíritu Santo, el vestido para ser parte del cuerpo, y después su justicia. ¿Qué es su justicia? Y después buscar que el Señor te empiece a tratar para sacarte la personalidad del diablo. Primero el reino de los cielos y su justicia, sacarte toda la personalidad del diablo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vienen a la iglesia porque, Señor, ¿qué más tengo que cambiar? Señor, ¿qué más tengo que dejar de hacer? ¿En qué más me está engañando el diablo? Señor, ¿en qué tengo que transformar mi vida? ¿Qué más, Señor? ¿Cuál es ese toque divino que necesito para dar más en el reino de los cielos? Entonces, primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido, será añadido. El Señor en ese momento va a saber si realmente necesitas casarte o no, tener hijos o no, si te tiene que dar una empresa o no. El Señor sabe cómo tiene que moverse. ¿En base a qué? A la función por la cual te llamó para que le sirvas en el reino. Pero el tema, hermano, es cómo venís a buscar a Dios. Yo lo que no quiero, hermano, que se te sigan pasando los años, y sigas siendo una persona que está engañada por el diablo, que en definitiva tú mismo podés saber si sos o no un verdadero creyente. Porque decir que sos un creyente y no serlo, sos un mentiroso, sos un hipócrita, sos un falso. Y el Señor te va a pedir cuentas, te va a pedir cuentas. Y de momento que vos decís que sos creyente, toda la gente te está mirando, te está mirando. Y ahí lo que vale es la intimidad que vos tenés con Dios. La gente que diga lo que quiera, mientras vos sepas que realmente tu relación con Dios es seria y vos sabés bien que el Señor te está tratando, porque cuando uno come, si yo estoy comiendo algo, siento que estoy comiendo, siento un sabor en la boca y siento que baja en mi organismo. Cuando uno come la palabra de Dios, siente, hermano, siente ese saborcito en la boca y siente que la comida le está dando crecimiento en el espíritu. Entonces, hermano, esto es lo que yo quería transmitir hoy. Tenemos que tener cuidado, como prediqué el otro día, el regreso de Jesús es pronto. Todavía no, tienen que pasar muchas cosas, pero tenemos que estar preparados. Apocalipsis dice, el santo santifíquese más y el injusto sea más injusto. Es el momento de la definición. Y si tú no te definís, el Señor va a provocar esa definición. Vas a darte cuenta que vas a empezar a hacer muchas cosas y te va a ir mal, te va a ir mal, porque el Señor va a sacar su influencia divina de sobre tu vida. Pero hay otros que realmente se van a enfocar y vas a sentir, uy, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo. Y cuando te digo el Señor está conmigo, no quiero decir que todo te vaya a ir bien, pero vos vas a saber que esas cosas que estás sufriendo son para glorificar a Dios en la tierra. Amén, hermanos. Muchas gracias por escucharme, por prestarme el oído. Recuerden los que les dije al primero, los que no entraron de entrada, escuchen de vuelta este mensaje, porque tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial. Palabra artificial no va a hacer efecto en tu corazón. La única palabra que viene de parte de Dios es la que es hablada por el Espíritu Santo. Y hoy escasea, hermano. Escasea la palabra del Espíritu Santo. Así que cuando tengan la posibilidad de escuchar a alguien que habla de parte de Dios, dejen todo y abran grandes los oídos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, gracias por esta palabra, por esta bendición. Señor, yo te pido que nos abra el entendimiento y que nos ayudes a tener sabiduría e inteligencia, Padre, porque son tiempos peligrosos, tiempos de mucha mentira,
tiempo de muchos engaños, muchos falsos cristos y engañarán a muchos, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa palabra se nos revele para velar, para cuidar, Señor, para protegernos, para que no se rompa esta comunión divina, Padre, que tú nos permites tener a través de tu Espíritu Santo y la bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, Padre, que estés perdonando pecados. Señor, todo pecado que mis hermanos estén cometiendo, aún yo, Padre, estoy haciendo mal delante de ti, quiero que me lo reveles. Señor, aún las cosas que no entendemos que estamos haciendo mal, pedimos misericordia y perdón, y que la sangre de Jesucristo, Padre, proteja toda nuestra alma, de los pies a la cabeza, Padre, que con cada palabra, Señor, nos hagas cada día más libres, más fructíferos en tu reino, siervos fieles, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo el espíritu, el alma y el cuerpo de tus hijos. Padre, declaro paz sobre su vida, paz, gozo, alegría. Señor, pasión venga sobre la vida de tus hijos, pasión, denuedo, Padre. Ayúdalos a ser esforzados y valientes, a tomar decisiones radicales, contundentes, Padre, en favor de tu reino. En el nombre de Jesús, Padre, también te pido, Padre, que le des buen descanso en esta noche, Padre, y que los protejas con tus ángeles. En todo momento, tus ángeles, Señor, protegiendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Y bueno, nos encontramos mañana en la oración. Buenas noches.